Pero el ¿Empezaste? tema es... Sí, ya está. ¿Ya inició? Sí, tío, ya inició. Entonces, impostemos la voz. Es el momento de brillar. Bienvenidos al método 333. Tres mentes. Tres almas. 3 destinos. Y ahora sí continuamos porque estamos que empezamos hace rato. Pero bueno, hoy nos encontramos después de unas fechas bien chéveres de fin de año. Y estamos ahora hablando ya para nuestro próximo proyecto, nuestras próximas ideas y lo que vamos a hacer. Ustedes vieron en el podcast pasado, en el video podcast pasado, que hablamos sobre esas tendencias que va a haber en el 2020. Ahora vamos también a hablar un poquito para llegar a esas tendencias, vamos a tratar de la palabra paradigma especialmente. Vamos a empezar a romper lo que se llaman los paradigmas. Pero primero que todo, queremos saber cuál es la definición de paradigma, ¿cierto? ¿Qué consideramos? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Yo lo puedo explicar bajo ejemplos. Ajá. ¿Ok? Por ejemplo, un paradigma es cuando te dicen no pases por debajo de las escaleras porque te da mala suerte. Se puede decir que eso es un paradigma porque es algo que no te consta que te da mala suerte. ¿Ok? Por ejemplo, las personas de antes eran súper paradigmáticas. O sea, de hecho, por ejemplo, conozco personas que te dicen no le des vueltas a la silla, no voltees los zapatos, si se cae un cuchillo viene un hombre, pero si eso se cae la son como silla. agüeros, Eso es más como tal vez. agüeros, Pero, sí. por Pero ahí tienen vienen que los ver paradigmas, con esa... ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que nosotros nos creamos nuestros propios paradigmas también. Los- Por ejemplo, sí. el hecho de que yo esté sentado aquí en este momento con este suéter es un paradigma porque para mí este suéter es un suéter que me trae problemas. Pero entonces estoy rompiéndolo. Ándale, tratando- no me digas eso. Sí, por eso lo uso poco. Entonces estoy tratando de romper. O sea, acabas de reafirmar una cosa que tienes que cancelar. Exacto, entonces, Exactamente. yo creo que en eso parte, en romper la mente de que esto me va a traer problemas porque obviamente la mente es muy poderosa, ¿no? Pero fíjate que cuando yo estaba en la universidad, Ajá. utilizaba un suéter del mismo color que tú tienes, que era Ajá. vino tinto, y cada vez que me lo ponía me iba súper bien en los exámenes. bueno, entonces- Y entonces me lo vestía. Ahora el paradigma siempre se para voltea. eso. Bueno, pero es muy cómico porque casualidad ando vestido tengo una camisa abajo que era, yo antes decía que esta era mi camisa de la buena suerte. Ajá. Y cargo Estás el suéter equilibrando. que es como el de la... El que De no las- me- sí. Entonces, bueno, estoy equilibrando la cosa, entonces por eso también, un tema de romper paradigmas, o sea, no... Lo que pasa es que los paradigmas de por sí, por el concepto, son, dice acá, los paradigmas son modelos a seguir, es decir, conceptos, personas, ideas, comportamientos que sirven como ejemplo en la sociedad, así como es que no, es que esto debe ser así, es como un deber ser, ¿cierto? Que a veces cuando nos seguimos demasiado esos paradigmas, entonces la única respuesta que hay para ciertos comportamientos que tenemos es que porque así lo dice la sociedad y no preguntamos como por qué lo hacemos. Bueno, ¿sí? y esto tiene que ver también con las leyes que se forman para convivir en sociedad. Sí. O sea, los paradigmas tienen que estar en eso, o también son los pensamientos que nosotros hacemos, aparte de las leyes que tenemos, que son las leyes propias que nos vamos a colocar. Claro, son nuestras, digamos, como la manera de dar juicios nosotros, de decir, no, es que esto es de esta forma y punto, y no hay una manera de dar el brazo a torcer. Entonces, a veces por eso es que dicen rompa paradigmas, porque hay que ver hasta qué punto toda esa información que tenemos, que la sociedad va estructurando y que nosotros mentalmente también vamos asumiendo esos comportamientos, hasta qué punto a veces por no romper los paradigmas entonces nos limitamos nosotros, ¿no? Entonces ahí es que empezamos a ver cómo es importante en este tiempo que replanteemos todos los paradigmas que tenemos y ver cómo nos están, digamos que reforzando ciertas actitudes y nosotros nos estamos, digamos, privando de hacer muchas cosas por seguir en esa ¿Y tú dinámica. sabes cómo se crea un paradigma? Pues los paradigmas son de la sociedad, sobre todo. Sí, pero ¿sí? hay un ejemplo, Yo muy... sé cómo se crean. Ah. Era la señora Digma, y entonces, ¿este paquete para quién es? Paradigma. Ah, sí, yo también entendí eso. Te explicamos. No, mentira. Sí entendí. Ya, esta vez sí. No, hay un ejemplo en internet que de hecho yo hice un posgrado y recuerdo que la clase de rompimiento de paradigma lo ponían como ejemplo, era que colocaban una jaula con varios monitos y en el medio colocaban una escalera y encima le ponían unos plátanos, unos bananos. Y al primer monito que se subía le daban un chorro de agua fría. Al segundo que se subía,
al tercero que se subía, igual. Entonces, bueno, ellos se quedan ahí y meten a un cuarto monito, porque eran 3 monitos, y el monito cuando se va a subir, los otros monitos lo bajan, ¡págata! ¿Entiendes? Como que no. Y así siempre, meten el quinto monito y el quinto monito va a buscar los plátanos y lo vuelven a bajar. Y se va creando, o sea, el chorro de agua vino nada más 3 veces. ¿Ok? Así se crea un paradigma. O sea, es porque no necesariamente que el quinto o el sexto monito vaya a subir a buscar los plátanos, le va a volver a pasar. Pero como le pasó a otros, se crea como un esquema de... como una secuencia que uno cree que se va repitiendo y lo asumimos. El problema a veces de los paradigmas es que nosotros no preguntamos por qué. Sí, o sea, simplemente lo hago porque así es y punto, como decir esas, a veces vienen muy de las costumbres, de la herencia, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, que yo cocino esto, yo creo que da un ejemplo de alguien que por tradición hacían como, cocinaban su pavo o algo así y le cortaban las puntas. Ese es un cuento famoso, sí. Y entonces le cortaban, entonces, ¿y por qué no? Porque así es, porque es que así es. Tiene que ser. Y luego ya venía otra persona y decía, no, porque mi abuelita lo hacía así. ¿Y por qué lo hacía así? Porque sí, porque así es más rico. Bueno, muchas cosas. Pero ¿sabes por qué fue así? Porque es que le cortaron las puntas y era una pierna de jamón. Le cortaron las puntas porque no cabía en el horno. Porque no cabía en el horno. O sea, Entonces, esa fue la razón de pronto principal. la tatarabuela dijo, no, es que es porque eso se puede cocinar con todo. Lo que pasa es que yo le corté las puntas únicamente porque no cabía en mi horno. Y de ahí viene ese paradigma heredado. Y al final la gente no pregunta, entonces por eso es tan importante en este tiempo romper esos esquemas o al menos preguntar o saber por qué me estoy comportando de cierta forma. Y te digo una cosa también, hablando de los monitos y hablando de esta parte de paradigma, hay un experimento que se llama el del mono número 100, no sé si ustedes lo han escuchado. Creo que sí. Y es en una isla que pues se hace, pero ya no como paradigma, sino porque se pasa, o sea, digámoslo así, que el mismo paradigma se pasa a la conciencia general de toda la población. Esto era una isla aislada, ¿sí? Donde estaban unos monos, ¿sí? Y los monos bajaban a la playa y y habían patatas. Entonces llegaba un monito y comenzaba y veía las patatas y se las comía. Pero a una monita se le ocurrió empezar a lavar la patata y la lavaba para comérsela y la lavaba para comérsela. Eran varias islas. Cuando esa monita le enseña al otro y le enseña al otro, cuando llegaron al mono número 100, cuando llegó el número 100 a lavar aquí la patata, en la isla siguiente el mono primero empezaba a lavar las patatas. Entonces, digámoslo así, que si ya nos vamos un poquito más energéticamente, esto como que sube al campo psi, los que entienden un poquito de eso, a donde está toda esa información, y se va pasando. Entonces, lo mismo puede pasar con estas ideas que nosotros las estamos haciendo, igual van siendo heredadas heredadas obvio de generación en generación, y nunca nos hemos preguntado a veces el por qué. Bueno, aquí porque se lavaba, pero hay ideas que nosotros tenemos que definitivamente... Pero hay ahora una cosa, ¿sabes? Ya sabemos lo que es un paradigma, pero ahora, ¿cómo rompemos un paradigma? ¿Entiendes? O sea, yo creo que esa es la pregunta del millón y lo que deberíamos de contestar aquí, porque hay muchas formas de romper un paradigma. Yo pienso que la primera fórmula de romper un paradigma es atreverse a algo, ¿entiendes? Porque un paradigma es algo que te prohíbe. Yo siento que de alguna manera u otra... el hecho que te digan, si te tomas este café en esta agua, en esta taza, perdón, te va a ir mal, tú tienes que probar a ver si es Cuidado. verdad, ¿entiendes? O sea, de todas formas hay que ver algo, y es que el rompimiento de paradigmas obedece digamos que a la posibilidad, depende de lo que estés haciendo, ¿qué es lo que uno realmente dice? Oiga, ¿yo por qué me comporto de cierta forma? Porque es que de pronto hay paradigmas que pueden ser, pues no tampoco tan nocivos. Porque ya entonces claro, hay que ver que no vaya a ser rebeldía, ¿no? No cambiar por cambiar, ¿no? Y no cambiar por estar en contra de. En contra, porque es como rebeldía, que ahí es donde ya viene el tema en que hago locuras y al fin y al cabo no llego a ningún lado. En este tiempo yo les digo a todos que, como estamos con esos cambios a nivel ya energético, venimos con un tema del rompimiento de la zona de confort, que es Urano en Tauro, y venimos acá con el tema del rompimiento de paradigmas internos que tenemos. Nosotros a veces
nosotros mismos nos imponemos un montón de reglas, nosotros nos los creamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un paradigma? La única forma de ser exitoso en tu carrera profesional es que tú llegues a ser presidente de una empresa, un ejemplo, ¿sí? Entonces, si no tiene ese paradigma de que solamente soy exitoso si llego a ser presidente de una empresa, no disfruto el camino, no disfruto de posibilidades, estoy todo el tiempo luchando para conseguir esa ambición. Pero eso y ahí era que era como, esa era como la doctrina. Eso era lo que le decían a uno. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? La vida nos está pidiendo que internamente rompamos esos esquemas que nos hacen ser tan rígidos, que nos hacen pensar que es que alguien es mejor que el otro porque consiguió cierto nivel, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el tema de, hablando astrológicamente, Plutón en Capricornio, que desde 2008 nos está haciendo romper muchos esquemas de lo que creíamos que era lo que es el deber ser, lo que manda, lo que me da a mí el estatus y todo este tipo de cosas, lo estamos rompiendo. Y este 2020 es el momento el rompimiento final, que quien no haga esa introspección, porque hablamos de Plutón rige la parte ya de la psiquis, de lo que sabemos que internamente debemos romper, pues entonces vamos a sentirnos bastante extraños y como muy movidos, como decir, oye, pero ¿por qué me obligan a hacer esto? Si dentro de mi mente eso no estaba estructurado, ¿no? Entonces romper esas estructuras no de una manera, como decimos, de una locura, sino romper esos esquemas, como de construir, ¿sí? Como cuando tú armas un Lego y dices, no, voy a poner estas fichas acá y vuelvo a construir. La vida nos obliga a eso, ¿sí? Bueno, y tú acabas de poner el ejemplo perfecto con el Lego, por ejemplo. El Lego viene, dice, esto es para hacer esta casa, ¿cierto? Sí. Y tú coges y haces la casa. Pero ¿quién dice que tú no puedes construir algo que salga de tu imaginación? Eso se llama romper el paradigma. O sea, exacto. No es que yo me tenga que rebeldizar ante las leyes, no. Pero de pronto ante las que yo me coloco, porque ante las leyes sociales yo pienso que hay muchas que tenemos que respetar, sí, claro. no para decir que es que vamos a coger la velocidad aquí en la calle y todo porque voy a romper las reglas. Pero si hay reglas que yo me estoy colocando, ¿no? Como decíamos, la del pavo, por ejemplo, hay personas que tienen la regla de que tienen que comer todos los días a las 7 en punto de la noche porque o si no, mejor dicho, se acaba el mundo, ¿sí? Sí. ¿Quién se puso la regla? Esa persona, ¿sí? Pero ¿quién la puede quitar? Uno mismo. Y a veces nosotros tomamos eso como el límite y no lo hacemos. Eso de pronto también es como cuando se le ponen los límites a los animalitos, ¿sí? Que los amarran y él sabe que llega hasta ahí, usted lo suelta y de ahí no pasa, porque él se formó un límite mental. Entonces aquí es romper eso. O sea, lo que tú decías, primero, ¿qué es un paradigma? Ya lo sabemos. Segundo, identifiquemos cuáles son los paradigmas internos. ¿Cierto? Que nosotros podemos y debemos romper. Y tercero, rompamos, ¿no? Aparte que, sí, yo pienso que hay un dicho que dice, si cambias tu mundo, cambias el mundo. ¿Ok? Sí. O sea, nosotros tenemos una concepción del mundo que es muy personal. O sea, nadie mira el mundo del mismo ángulo en que tú lo haces. Es imposible. ¿Ok? Claro. Si nosotros cambiamos esa visión que tenemos y cambiamos nuestro alrededor y nosotros como tal, obviamente el mundo va a cambiar. ¿Entiendes? Entonces también eso ahí es donde está el tema. Ahí se rompen los paradigmas. Porque es un tema de que si yo soy una persona que se para a las 11 de la mañana todos los días y se acuesta, no sé, a las 3 de la mañana todos los días y no hace una rutina y no tiene una formación y simplemente vive de los padres y todo esto, obviamente si tú empiezas a pararte temprano en la mañana, haces una rutina de ejercicio, empiezas a trabajar o a estudiar, ahí estás cambiando parte de tu mundo, ¿entiendes? O sea, estás cambiando parte de tu rutina y tu mundo también empieza a cambiar porque las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Entonces ahí estamos rompiendo con un paradigma. Mira, de todas formas esto ha sido un proceso, ¿no? Yo sé que toda la vida ha existido y todo, pero en este momento es más fuerte, muchísimo más fuerte a nivel astrológico. Entonces, ¿qué ocurre? 2008 empezamos el cambio de ver cómo esos entes digamos, que nos regulaban, ya no le estamos creyendo mucho. La política, pronto ciertas creencias religiosas, ciertos comportamientos del mando, han aparecido nuevas profesiones. Todo esto nos está llevando a romper los esquemas. Inclusiones también, la inclusión. ¿no? Porque recuerda que antes se tenía discriminación por X o A grupo. Y ahora se están incluyendo. Esto está cambiando. El mundo animalista, toda esta cantidad de cosas. Es increíble. Hace poco un amigo, lo voy a mencionar, tuvo un
un altercado acá en Bogotá la semana pasada porque no lo quisieron atender en una barbería porque era trans. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso sigue habiendo, pero hasta se hizo viral, o sea, la cuestión se hizo viral en todo el país y pues una cosa loca y pues de alguna manera u otra también se está rompiendo un paradigma ahí. Exacto. ¿Entiendes? O sea, de alguna manera sigue habiendo la transfobia, la homofobia en estos casos, pero pues el mismo grupo de personas que ya cambiamos, pues lo están apoyando es a él hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre también? Que ahorita tenemos una acumulación, digamos, de energías en el área Capricornio. Eso ya para la gente que quiera pues ya conocer su carta astral, tendrían que mirar dónde tienen esa área. Y allí es donde está el cumplimiento, ¿sí? Es decir, como hablábamos, yo puedo hacer el cambio, renovar, cambiar internamente para seguir cumpliendo, ¿sí? Seguir cumpliendo con mis objetivos, mis metas, todo lo que me estoy proponiendo, pero en este caso va uno también rompiendo lo que uno piensa, de pronto que no lo deja, que pero ¿por qué? Entonces digo, en este tiempo es muy importante que vayamos haciendo una autoevaluación sobre lo que fueron nuestros aprendizajes desde hace muchos años que han venido alimentando esa estructura tan rígida que nosotros nos imponemos para poder tener la disciplina, la responsabilidad y conseguir las metas y manifestar lo que realmente nos nace. Es decir, es disfruta del camino del cumplimiento. O sea, por ejemplo, si una persona está en un empleo y odia su empleo, no le gusta, hay que ver qué es lo que odia de su empleo, qué no le gustó, qué pasó, porque tenemos la tendencia a que no nos gusta algo y culpamos a lo externo, Eso ¿no? Lo que yo te iba a decir, ya Exacto. nosotros vamos hacia los demás y empezamos a culpar a los demás porque no somos capaces de adquirir nuestra propia responsabilidad. Ajá. Y ese es el primer rompimiento que nosotros debemos hacer. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es dejar de culpar a las personas. Ajá. Y empezar a mirar las cosas como nuestra responsabilidad. Internamente. Llegó tarde, no, fue que el tráfico no me dejó. No, pues usted puede salir más temprano y llegar exacto. al momento en que está. O sea, exacto. Va rompiendo las cosas. Y ahorita detrás de cámaras y micrófonos, nosotros les comentaba yo que tenemos la costumbre de siempre que las personas nos agreden, ¿no? Me gritó, ¿sí? Me pegó, me maltrató. Y uno de los ejercicios que recomienda una psicóloga que es muy querida, se llama Tuti Furlan, que se las recomiendo, ella es de Guatemala, ella dice que quitemos el me y verá cómo las cosas cambian. Mi esposo me pegó, entonces mi esposo pegó, o sea, mi esposo pegó, ¿sí? O está pegando, pero no me está. Cuando usted quita el me, o sea, me lastimó, él lastimó. Me habló mal, él habló mal. Eso quiere decir que cuando yo quito el me, estoy viendo los toros desde la barrera, ¿sí? Y estoy viendo la situación de una manera diferente y no se ve como tan culposa, que es lo que nosotros tenemos aquí, la costumbre, hasta el gobierno ¿cierto? Ajá, y a veces nosotros, sí, el gobierno igual, yo no voy a defender si sí o si no, pero a veces nosotros somos tan responsables que le estamos echando la culpa desde que somos pequeños. Dos hermanitos están peleando, se rompió uno y la culpa fue de él. Sí, una vez. No, y pasa mucho, por ejemplo, recuerdo mucho que en la universidad, no, es que a mí no me enseñaron bien, por eso yo no soy un buen profesional. Discúlpame. Exacto. Sí, discúlpame, pero perdóname. Perdóname, pero discúlpame. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso yo les digo tanto que el tema de romper los paradigmas en este tiempo, sí, no sabemos qué pasará luego, pero en este tiempo, al menos en este primer semestre del 2020, cuando ya empecemos, es evaluar realmente qué factores me impiden llegar a mis metas concretas. Es decir, no es la locura, no es rompa paradigmas y salgo entonces a la loca ya a decir cosas. No, porque la responsabilidad está muy fuerte. Y quiero hacer énfasis, Nata, lo que estás diciendo, en mis metas, sí, ¿okay? En mis metas, en lo que puede hacer. Ahora sí continúa. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque es que a veces, digamos que hay la tendencia de pronto a culpar a los demás, todo hace que uno incluso no haga las cosas. O uno se justifica, ¿no? Es que, por ejemplo, una relación de pareja. Entonces, la relación de pareja está de pronto ocurriendo esa situación que les digo de Capricornio. Y entonces la persona dice, es que mi marido no hace lo que yo quiero, por ejemplo, ¿sí? Es que él se porta mal, es que él tal cosa. Entonces empieza uno a culpar a la persona. Y entonces, ¿qué medidas
pone la persona para que la relación se mejore? Le restringe todo. Entonces, le reviso sus redes sociales, le restringo su teléfono, no lo dejo hablar con nadie, que no salga, ¿sí? Esa solución, ¿será que eso soluciona la relación de pareja? Eso solamente limita, y eso solamente destruye, y usted internamente pues va a decir, oiga, entonces no me sirvió la estrategia, ¿qué hago? Y hay sufrimiento. Entonces, en ese caso, la persona tiene que decir, ¿por qué mi comportamiento? ¿Por qué quiero controlar? ¿Sí? En este tiempo, la estructura de querer controlar y tener como, es decir, todo fríamente calculado, como dicen, es una estructura que es interna, y como por qué tenemos que hacer lo que está pasando. Evalúe otras maneras de poder tener una relación basada en otros aspectos, en valores, o sea, y no en valores, el control. Sí, valores, y también en lo profesional, porque también, por ejemplo, conozco muchos casos, yo incluso también, o sea, que si organizo algo y se me peló un minuto, pues... es un problema. El librudo, sí. El librudo. Acá el tema es que sí sería muy bueno que revisáramos el esquema de la carta natal de cada persona para ver dónde, para los que sepan astrología, cuál es el área Capricornio de la carta natal. Recordemos que la carta natal tiene 12 áreas y cada una está regida por un signo. O sea, que uno no puede decir, yo no soy así. Cada uno tiene yo también soy libruda, y también tengo harto de Escorpio, y tengo todos los signos, ¿no? Entonces, yo sí soy puro Libra. Pero también tienes tu Capricornio en la parte profesional, como lo dijiste. Sí, es igual como con los rasgos y las definiciones de las personalidades, ¿no? Sí, lo mismo. Algunos somos introvertidos, otros extravertidos, los que conocen Myers-Briggs, pero todos ejemplo. Tenemos un poco Entonces, de eso. Tenemos todos un pinte de cada cual, sino que hay unos que desarrollamos más unas cosas que otras. Exacto. Entonces, en eso es importante que revisemos esa estructura, porque es la que nos puede llegar a traer, por lo menos en este 2020, si no hacemos un trabajo de conciencia y de verdad introspección, de revisión, de decir, saco esta basura aquí porque es la basura que no me está dejando soltar el control. Entonces podemos sufrir mucho, ¿no? Porque vamos a sentir que todo está en contra de nosotros. O sea, no consigo lo que quiero, ¿qué hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no estoy más libre? ¿Por qué no nos deja ser libres? ¿Sí? Y ahí tiene que ver muchísimo el miedo, ¿sabes? El miedo. Porque para romper paradigmas uno tiene que armarse un poco de valor, y de valor no es como para salir corriendo a la calle, no, sino sencillamente para, primero, aceptar que esto que estoy pensando está equivocado, en primera instancia. Que es lo que no me deja evolucionar, que no me deja evolucionar como persona. Estamos hablando de que estamos entrando en una nueva era, que la era es un poco más espiritual y toda esta cantidad de cosas. Entonces acepto esa parte. Y después arriesgarme, como estabas diciendo tú ahora, arriesgarme a hacer las cosas, o sea, quitar los miedos. Y ahí empezamos. Yo pienso que lo primordial es eso, porque igual que los miedos, muchos son adquiridos, ¿no? O sea, sabemos que aprendido. Innatos son 2 o 3 los que tenemos, y el resto son aprendidos. Entonces, empezar a quitar esos miedos, que esos miedos vienen de las creencias. Y las creencias, infortunadamente, las creencias nos limitan demasiado. Aquí es un tema, y es, si la vida nos está pidiendo salir de la zona de confort, ¿sí? A todos, ninguno se salva. Acá no vamos a hablar que es que solamente los tauros son los que son así, todo esto no. Todos vamos a salir de la zona de confort, ¿sí? Haciendo cosas nuevas. El primer paso para poder salir de la zona de confort con totalidad es que internamente rompamos nuestros propios paradigmas de control, de lo que creemos que controla todo, de creer, por ejemplo, que es más valioso tener cierta profesión que otra profesión, que lo verdaderamente valioso es tener dinero como sea, sí, todos esos factores que a veces llevan a que uno se vuelva rígido. Esos factores van cambiando en la medida en que nosotros vayamos volviéndonos amigos de esas renovaciones, claro. ¿Sí? Digamos, vale mucho la pena que en este tiempo, yo les digo, hagan como, eso lo decía un astrólogo muy, muy chévere que se llama Pablo Flores, y él decía, tomen como su vida como una línea de tiempo, vayan viendo en qué momentos ustedes les marcó esa estructura de decir, no, es que yo esto no lo negocio, ¿sí? Es que así debe ser, es que... O sea, soy rígido. Solamente si me va, disfruto de estudiar, si saco excelente en todo. Solamente voy a ser feliz el día que consiga la casa de mis sueños. Solamente estoy contento si veo que mi pareja hace lo que yo quiero, por ejemplo, ¿sí? Estoy feliz si todos me aplauden lo que hago. Todas esas estructuras, ustedes revísenlas desde que nacieron, en qué puntos
se empezó a generar eso. A veces Bueno, es y por ahí- muchas situaciones de la Ahí vida. vamos más para atrás, como estábamos hablando ahora, no solamente en lo que yo empecé, sino en lo que me enseñaron Sí. y lo que aprendí de mis abuelos y tatarabuelos Todo y eso. todo ese tatararerío que hay para atrás. Entonces, eso tiene que ver mucho, ¿no? Los que conocen un poquito del tema de la parte de constelaciones. Constelaciones, que uf, uno tiene clave. que mirar también, porque a veces el mismo clan, cuando hablamos del clan, es de las personas que componen mi familia. ¿Tú ¿Sí? podrías explicar un poco qué son las constelaciones aquí? Las constelaciones son una calidad de Las cositas. constelaciones familiares. No, cuando se habla de constelaciones familiares se habla de que o sea, no solamente se tiene en cuenta la persona y la familia actual, sino todas las familias y las Como el árbol familias de mi genealógico. familia que vienen atrás. Entonces, y todo eso forma lo que se llama un clan, ¿sí? Y ese clan tiene muchos paradigmas. Muchísimos. Por ejemplo, una señora que no ha podido tener hijos y quiere tener hijos, en este caso, entonces ella busca quedar embarazada y no tiene, o busca al marido y el marido no puede tener, busca un marido que no puede tener hijos, por ejemplo. Entonces, si empezamos a revisar, en consulta, empezamos a revisar todos sus antepasados, nos damos cuenta que las mamás, entonces, maldecían tener hijos. No, que es que tener hijos es no sé Es qué. lo Y peor. la abuela también decía, es que tener hijos es un problema. Entonces, esta mujer que comienza a serle leal al clan por todo este paradigma, ella comienza a buscar la manera de subconscientemente no tener hijos. Entonces, ahí vamos a todo esto. Los Y toca paradigmas que sanarlo. nosotros hemos formado a nivel de clanes familiares, también tenemos que ver hasta qué punto nos ayudan y generalmente hasta Pero qué punto nos ¿y cómo perjudican. hacemos en ese caso? Porque por Pues tienes ejemplo, que venir a consulta con nosotros. Sí, porque eso es un Sí. tema muy personal, eso ¿no? es para mirarlo un poquito más y mirar Sí, a ver porque de cómo hecho podemos veo hacer. casos de personas de que vienen de familias divorciadas y se están divorciando en este momento, ¿entiendes? Sí. No, Entonces, y se repite todo, mira. y es igualito. repite. Se repite. Y lo que decíamos la vez pasada, Nata, que cada vez que nosotros tenemos una cosa y se repite, es porque no hemos aprendido de eso. Ajá. Y es como las tablas de multiplicar. Si tú no te las sabes, si no te las sabes hasta que no te las sepas, no pasas a la otra. Y aquí la vida es la misma situación. Se te repite. Busca a las personas con el mismo perfil, ¿sí? Sí. O se te dan las mismas situaciones. A veces hasta en los hogares es lo mismo. Entonces la mamá es dominante, entonces la hija es dominante y la Sí, nieta es dominante y ahí exacto. todo es dominante porque se va repitiendo. Y no se aprende hasta que no se pasa, hasta que no se toma conciencia. Pero lo que tú dices es cómo lo hago. Solamente con tomar conciencia, con decir, hombre, sí, en mi familia pasaba esto y esto y Exacto. aquello. Con eso estoy disparando toda una cantidad de cosas que comienza a romper los paradigmas. Entonces ya yo comienzo a decir, no voy a repetir lo que se hizo en mi Tengo casa. que ¿sí? cortarlo. Yo digo que una de las maneras más, hay unas maneras simbólicas, ¿no? De hacer ese corte de esa estructura que uno dice, ay, pero es que yo entonces, ¿cómo hago? Porque no se desespera, ¿no? Entonces es imaginarse que uno está cortando esa situación, ¿no? Que uno está recortando como una tijera gigante que corta eso, como cuando tú estás... Visualizar. Lo más importante es uno primero, no estar ahí sintiéndose víctima, digámoslo así, sino ver todo como si uno estuviera mostrando en una pantalla de un cine y estás viendo esa escena en la cual tú repites ciertos comportamientos que sabes que ahí quieres tener el control. En este caso, como les digo, para el 2020 es donde queremos controlar nuestro sistema de cómo controlamos y cómo queremos ver las ambiciones y lo que queremos seguir ahí teniendo como para mostrar, porque la vida nos ha dicho que es así. Entonces, como digo, la mejor forma es verlo desde como una silla, ver esa película, imaginar que estamos recortando eso y que eliminamos digamos que ese pensamiento o ese comportamiento y eliminándolo. O sea, uno también puede hacer para eliminar algo muy chévere que yo veía y es que uno se imagina que hay como un hoyo así que se abre en el espacio y tú... Botas por todo ahí, eso todo lo eso. botas ahí y se desaparece y ya se acabó. Porque de todas formas, simbólicamente la subconsciencia también es necesario que uno haga como un Como acto el acto, simbólico, claro, exactamente, claro, claro. de Y eliminar. funciona. ¿Por qué Sí. funciona? No es porque sea mágico. No. Porque aquí yo pienso que nada es magia. No. Funciona porque sencillamente tú estás colocando primero la intencionalidad, segundo Sí. estás haciendo el proceso de corte. Por ejemplo, cuando utilizamos ese tipo de palabras, lo que decías tú, que este saco me trae mala suerte, ¿sí? Entonces, para yo cortar eso... No tan pues, buena suerte. porque- Bueno, sí. Para yo cortar eso, yo tengo que utilizar palabras que me lo corten. Nosotros utilizábamos, por ejemplo, cancelado, o sea, mentiras. Eso no me trae mala suerte. O sea, no es preciso, no es la ley, sino que soy yo el que le estoy dando Ya, poder. el poder al saco.
para que yo mismo me traiga mala suerte. Entonces, ese ritual de corte, entonces tú te sientas y miras los toros desde la barrera, o sea, o Sí. lo ves como película, Sí. y lo detectas. Lo importante, o sea, aquí lo importante es que cuando tú lo detectes, tomes conciencia, Sí. aceptes que no es correcto o que no Exacto, debe ser, que no favorece. elijas por dónde vas a irte, ¿cierto? Y tomes la decisión y rompas. O sea, que si un día te tocó comer a las 7:30, ¿sí? Lo hagas. O sea, el mundo no se va a acabar porque comiste a las 7:30, sino porque hay una... Eso no quiere decir que voy a ser el conformista y que voy a... No. No, sino que sencillamente hay momentos en los que si yo mismo puse las reglas, Claro. yo mismo las voy a quitar. ¿sí? A mí me pasó eso una vez porque de donde yo soy hay una tradición. ¿De dónde eres tú? De Barquisimeto. Hay una tradición que es la Divina Pastora, que es la tercera procesión mariana más grande del mundo. Son 2 millones de personas haciendo una procesión en la calle. Es algo increíble, ¿no? Y claro, yo venía con la tradición de todos los 14 de enero caminar la cosa. Un día me salió un viaje más o menos para la fecha y el viaje teníamos que llegar el 13. Pero estábamos pasándola también en el viaje que mi amigo, vamos a quedarnos hasta el 15. Y yo en mi mente yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿cómo voy a faltar a la cuestión? ¿Entiendes? Y tal. Y mi amigo, Álvaro, ¿qué pasa si no vas? Y yo, pero es que... Sí, o sea, la Divina Pastora se va a quedar sin gente porque tú no vayas, o sea, vas a ir otro día y ya, ¿entiendes? Y en el momento yo me sentí mal, pero cuando llegué y vi que todo continuaba exactamente igual, como si yo hubiese ido o hubiese dejado de ir, dije, es verdad, y de ahí para acá no ha ido más, o sea, por cuestiones O sea, la culpa es de tu mamá que dijo que no volviera. No digo más, pero igual, o sea, no siento esa culpa, ¿entiendes? Porque muchas veces uno Eso siente es, una la culpa, culpa. ¿entiendes? La O sea, pero es que no, va a seguir funcionando igual estés o no Es estés en el momento. sentir la culpa o sentir que como que perdí el control, como que ya no tengo esa posición de Perdí mando, el ¿no? control. Recordemos que ahorita es porque sobre todo esa posición de mando, cuando uno ha visto que uno quiere la ambición y entonces llegó a este nivel y ahí me van a respetar más y todo este tipo de cosas son las que hay que ir rompiendo. ¿Por qué es importante? Se los digo, porque ya veníamos hablando sobre el tema de las metas, de lo que queremos conseguir, de todo ese tipo de cosas. Si no hacemos el trabajo de la introspección que les estamos diciendo, de cortar esa situación, de romper, la vida nos va a seguir poniendo motivos para querer seguir controlando y seguimos viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? Por eso les digo, es importante valoren, sean amorosos, sean personas que realmente digan, bueno, si tengo una relación y no está funcionando, controlar y estar detrás de mi pareja no me sirve es valorar esa relación, valoro a la persona, me valoro, ¿sí? Y sé que las cosas de esa manera se equilibran y consigo los resultados. La única forma de poder manifestar los deseos, las metas y todo lo que queremos nosotros ambicionar en este año es soltando el control, eliminando esos paradigmas y esos parámetros que hemos puesto porque creemos que volviéndonos más poderosos entonces nos va mejor. No, es eso que se debe estamos eliminar. confundiendo el poder. Sí. O sea, también creemos que teniendo el poder podemos tener como No. que, o sea, Equilibrio, poder, no. ¿qué tipo de poder? ¿Qué Es tipo lo de más poder? importante. En el caso de las parejas igual, si la pareja no está funcionando bien, si el esposo le casca o si alguna cosa y está mal con los hijos y todo eso, como dice Enrique Olvera, o ¿Qué va sea, a hacer? pregúntate, ¿ese es el papá que ¿Ese tú es el que quieres para quiero? los hijos? Exacto. ¿Ese es el tipo de marido o esposa que tú quieres para ti? ¿O Esa es eres la manera. tú esa persona? En este caso eres tú esa persona y que tú quieres que te traten de esa manera. Valórense, ¿sí? Valoremos y empecemos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Exacto. Entonces, como para cerrar, concretemos cuáles son los pasos que nosotros tendríamos. 7 pasos para romper paradigmas. Los pasos para romper paradigmas. Sí. En este año Primero. en especial, primero, hay que tener claro lo que queremos, ¿sí? Para Sí. poder romper paradigma. Segundo, ¿qué tipo de pensamientos tengo que me limitan y que han sido aprendidos y que creemos que podemos ejercer control? ¿Sí? Tercero, ¿qué tipo de ambición quiero y cómo, y es decir, qué valoro yo? ¿Lo externo? ¿Sí? ¿O realmente cómo me siento en el proceso? ¿Sí? Luego, ya después de que hemos identificado todo esto, tomamos ese pensamiento o ese comportamiento o ese tipo, digamos, de información, me la imagino que la estoy viendo desde otro punto de vista como si fuera alguien externo o una película, y me imagino que lo estoy cortando Eso es lo y más que lo importante. elimino y lo lanzo allá. Y Ya ahora no viene existe. el último vendría a ser la voluntad de cambio y la acción. O sea, Voluntad de cortaste y ya como cortaste, ahora que ya corté, no, ahora No sigues cayendo.
actúa en diferencia a lo que estabas haciendo para poder hacer y romper ese paradigma. Y recuerden que si para cambiar el mundo, tienes que cambiar tu mundo. Cambiar el mundo Perfectamente. interno. Entonces, Exacto. no se les olvide, suscríbanse, toquen la campanita. Recuérdense que también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en iBooks. Sí, Ok. etcétera, Aparte de etcétera. YouTube, también si Wow. nos están viendo Ok. por ahí. Y nos pueden escribir aquí, Preguntas, dejar todas sus lo que preguntas. quieran. Escríbanos. Ok. Un abrazo y Listo, hasta la chao. próxima. Chao. Y entonces me dice, eso es mentira. Yo le digo, ¿acaso tú nunca has visto una brújula? Y entonces me dice, ¿tú sabes qué es una brújula? Y yo, sí, lo que te indica norte, sur, este, oeste. No, una brújula es una viejóbula, es una escóbula. Esa explicación científica.